Mis hermanos, les agradezco con todo mi corazón todo el tiempo que ustedes me han acompañado en la predicación, en la enseñanza de la palabra. Algunos han sido años, otros mucho menos tiempo, pero no puedo hacer otra cosa más que decirle al Señor que sean ustedes bendecidos, porque es un trabajo extraordinario el ocuparse de oír, de pensar, de reflexionar, de asimilar y tratar de entender todas estas cuerpos de ideas y de conceptos que la Escritura nos regala. Así que, mis hermanos, antes que nada, muchas gracias. Gracias por todo. Y entramos desde luego a la enseñanza o la reflexión, diría mejor, se me hace más propia. La reflexión en este libro del Apocalipsis. Un libro que he dicho es un libro sobre la segunda venida de Cristo. Y que lo estamos disfrutando. Y que yo anhelo de manera muy particular que ustedes sean bendecidos de manera muy amplia. Que el Señor abra su corazón, su entendimiento, de tal manera que signifique en su corazón una bendición extraordinaria de asimilación de este concepto de la palabra, de la profecía. Y bueno, dije que este libro, que es de hecho sobre la segunda venida de Cristo, porque no habrá habido más que dos. La primera, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y fue a la cruz. Primer venida. Cuando Él vino por la iglesia, no la consideramos una venida, porque para ser considerada como una venida era necesario o es necesario que Él venga a la tierra. Y cuando vino la primera vez, sí estuvo entre nosotros. Dice Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, estuvo con nosotros. Por consecuencia, fue una venida auténtica a la tierra. Cuando vino por la iglesia o viene por la iglesia, el Espíritu Santo le entrega a la iglesia en los aires. Por consecuencia, Él no viene a la tierra a encontrarse con la iglesia. El Espíritu Santo se le entrega en los aires y a partir de allí ella se va con el Señor. Cuando Él venga en su segunda venida es diferente, porque en la segunda venida Él viene y establecerá su reino por 1000 años. Piense eso. Quiere decir que son dos venidas, únicas dos venidas. No hay otras. Pero que esas dos venidas, aprenda esto, están asociadas a dos hombres, a dos personas. La primera está asociada a Abraham, padre de la nación hebrea. Y en esa promesa que le hizo a Abraham, en ti serán benditas las naciones, las familias de la tierra, estaba implicada la redención del ser humano. Por lo tanto, cuando el Señor vino en su primera venida, no vino a establecer el reino para que no haya esa forma de pensar. Es que el Señor vino
vino a establecer el reino. No, 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 no. No vino a eso. Si Él hubiera venido a eso, le garantizo por la Escritura que lo hubiera instalado. A menos que digamos, puede ser que no haya podido instalarlo. Ahora, mientras que en su segunda venida, Él viene a cumplir una segunda promesa, que son la promesa hecha a David, que un hijo suyo establecería un reino eterno. Entonces, dos venidas a la tierra para cumplir dos promesas exclusivamente. Y conviene mucho que usted tenga muy presente la razón de cada venida. Digo, para que no se exija en su mente que el Señor no pudo instalar el reino. Recuerde, es que no vino a instalarlo. Y es muy interesante que tengamos muy claro eso. Y precisamente hemos tomado un texto del Apocalipsis y lo hemos tomado como un texto de tutela, que dice el capítulo 1, verso 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. En la segunda venida, todo ojo le verá. Será una manifestación mundial donde todas las naciones habrán de verlo. Los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea, dice amén. Lo que implica que esa venida será visible al mundo entero y todo ojo le verá. Y sobre ese punto nos desarrollamos en la carta o en el libro de Apocalipsis. Pero también ya llevamos la idea que desde el capítulo 4 hasta el 19 corresponden a lo que sucederá en la última semana profética de Daniel, es decir, la semana 70. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, es decir, sobre Israel y Jerusalén. Digo, para que no se quieran anotar otros. No nos invitemos a una fiesta que no es la nuestra. Hasta el capítulo 3, el apóstol escribió sobre la iglesia en la tierra, las 7 iglesias que estaban en el Asia Menor, pero que representaban todo el tiempo, todos los siglos en que la iglesia estaría aquí en la tierra, haciendo una labor extraordinaria, en algunas veces, otras veces más difícil. El capítulo 3 nos lleva a donde el tiempo de la iglesia se ha terminado y que empiezan a partir del capítulo 4 a suceder lo que Dios, el Señor llamó las cosas que han de ser después de estas. ¿Cuáles estas? De la iglesia en la tierra. Si la iglesia ha sido levantada, las cosas cambian. Entonces, veamos esta cuestión, que es muy interesante, que a veces nos regresamos, volvemos, porque hay siempre cuestiones sutiles que conviene volverlas a hablar, precisarlas. Así que, mis hermanos, seguimos en el libro de Apocalipsis,
que he dicho insistentemente que es el libro que habla sobre la segunda venida de Cristo. La primera fue cuando el Verbo se hizo carne y vino a cumplir la promesa a Abraham. La segunda será cuando Él venga a establecer el reino prometido a Abraham. Entonces son dos venidas para cumplirle a dos personas lo que les había prometido. La fidelidad de Dios. Pero que no solamente pensemos en que es el libro sobre la segunda venida, sino que además de ser su segunda venida, también trata las consecuencias de esa venida del Señor a esta tierra. Y ahorita estamos en el capítulo 7. Pero acuérdense que la vez pasada llegamos hasta la orilla del capítulo 6. Y yo quiero mencionarlas para que sean cosas que se graben, que aunque sean repetitivas, a eso le hemos llamado la pedagogía divina, que Dios dijo a Moisés: y estas palabras que yo te digo hoy, las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, el acto repetitivo es un proyecto divino, porque de esta manera la mente toma las cosas, las aprende, las graba, las mete en ese almacén llamado la memoria, y que el hombre está capacitado para recordarlas. ¿Qué manera que tuvo Dios de hacer al hombre? Y dije, estamos en el capítulo 7, pero no podemos pasar por alto el antecedente de las cosas que nos dice al final el capítulo 6. ¿Qué sería? Que hubo un terremoto, nos lo contó en el capítulo 6, que eso no había sucedido jamás. Nos contó en el sexto sello que el sol se oscureció, que la luna se puso roja como sangre y que los montes y las islas fueron movidas de su lugar. Imagínese usted un fenómeno de esa naturaleza que sacudió al mundo y que al mundo lo puso a temblar. Eso sucede ya en toda la tierra. Y fue tan intenso, tan grande, que causó que los grandes, que los poderosos se vieran sorprendidos, llenos de temor, llenos de pánico, como fueron los reyes. Aquí lo dice el capítulo 6. Los príncipes, los ricos, los capitanes, los fuertes, los siervos y todo libre. Temor que alcanzó sin duda un grado de histeria, de pánico, a grado tal que buscaron que los montes, fíjense nomás, ¿cómo estaría eso? Y las peñas le pedían que los escondieran,
que le decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos. Pero ¿quién se puede esconder de la vista, de la exploración de Dios? ¿Esconderlos? Mire qué interesante. Pero ¿esconderlos de qué? Esa sería la cuestión interesante. ¿Esconderlos de qué? Uno, dijeron: escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Lo oyó? Estaban viendo a Dios, al que estaba sentado en su trono. Y dos, escondednos de la ira del Cordero. Y estas dos declaraciones que hicieron ellos implican evidentemente que aquello fue una manifestación visible. Estaban viendo un trono y estaban viendo al que estaba sentado, y reconocieron además el poder que tenía. Y al reconocer que lo que estaba pasando tenía como causa, dijeron, la ira del Cordero. Esto que está pasando es la ira del Cordero. En otras palabras, están reconociendo que todo eso es por causa de Cristo mismo. Y al hacer estas declaraciones, ellos están haciendo evidente que tenían conocimiento de todo lo que habría de suceder en la tierra. A grado tal que identificaron al que era el Cordero. Identificaron a Cristo. Entonces, fue un suceso visible, pero que para ellos no fue una ignorancia de lo que estaba pasando. Estaban enterados. Ellos estaban impresionados por lo que había sucedido en los montes, o a los montes, y a las islas, que resultó que habían sido cambiadas de lugar, y que los daños eran en toda la tierra. Fue un suceso nada común, único. Pero que alguien había causado semejante tragedia. ¿Alguien hizo esto? Y por sus palabras, yo dije, tenían conocimiento. Por sus palabras se entiende que lo atribuyeron no meramente al Cordero, sino a la ira del Cordero. Como dice el verso 16 y en el 17, que la ira del Cordero, fíjese nomás lo que dijeron, se los voy a leer. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Capítulo 6,
verso 15. Y entonces empezaron a hablarle a las peñas y a los montes, como si ellos pudieran hacer algo por ellos. Y yo digo, ¿que acaso adoraban a la madre naturaleza? Y le decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. Petición específica. Y escondednos de la cara que aquel que está sentado sobre el trono. Versículo 16. Y luego agregan, y de la ira del Cordero. ¿Pero por qué? Dice, porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? Interesantísimo. Dígame usted si no tenían conocimiento. Escondernos de la cara que aquel. Pero déjeme decirle algo. ¿Cuánto conviene que usted busque una relación con Cristo, que Él sea su Salvador y su Señor? Porque la gente dirá, escóndanos o escondernos de la cara que aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? Absolutamente nadie. Pero ahora quiero que usted vea lo siguiente. Teniendo ese escenario trágico, escenario de destrucción, mire usted que el capítulo 7 nos revela la presencia de cuatro ángeles en esa circunstancia, que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, los 4 puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. Ahí estaban los ángeles. Y la pregunta sería, ¿y qué estaban haciendo allí, según Juan? Pues según el versículo 1 del capítulo 7. Mire qué interesante. Para que usted vea la operación de los seres angelicales y el poder que tienen. Para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. O sea, dejaban suspendidos los aires de los 4 vientos, los 4 puntos cardinales. Le insisto para que usted vea el poder que tienen esos ángeles, capaces de detener el aire. Evidente que ese asunto de que estaban allí deteniendo, el aire, que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra y que estaban deteniendo los vientos sobre la tierra, sobre el mar y sobre todo árbol. Es evidente que eso de suspender a los aires fue antes de que se diera aquel enorme terremoto del capítulo 6 del sello sexto. ¿Vamos bien? Que hizo que las islas, fíjese, que los montes y las islas fueran
conmocionados. O sea, llegó un momento, tenían una orden de no dañar, pero llegó un momento cuando los montes se sacudieron en toda la tierra y las islas se movieron del lugar. ¿Qué sucedió con los ángeles? Dejaron entonces de hacer lo que debían hacer. Eso dice el verso 1 del capítulo 2. El verso 2 del capítulo de este capítulo 7. Que esos ángeles tenían el poder de hacer daño a la tierra y a la mar. Así dice la Biblia. Ahora, ¿tenían el poder de dañar la tierra? ¿De dañar la mar? Por consecuencia, los montes y las islas están en ese peligro. Y yo quiero que note usted la coincidencia con aquella destrucción que hubo. Si esos estaban deteniendo a los vientos de los 4 ángulos de la tierra, ¿cómo es entonces que sucedió eso? Es que estos ángeles tenían el poder, ¿para qué? Para dañar la tierra y la mar. Consecuentemente, ellos en un momento dado permitieron que estos vientos se movieran violentamente sobre la tierra. Y entonces usted encuentra coincidencia con aquella destrucción que hubo. Y la explicación del poder que tenían. Y yo le pregunto, ¿encuentra usted alguna relación entre esa narración de que estaban allí esos ángeles? ¿De qué podían hacer? ¿De que tenían poder para dañar la tierra? Y la tierra estaba hecha a pedazos ahorita. Y ellos, diría usted, no tuvieron nada que ver. Eso es lo que estoy diciéndole. Vea usted lo que estaba pasando. Entonces tenemos esa posibilidad de la tierra destruida. Estos 4 ángeles deteniendo los vientos. Pero ¿por qué lo detuvieron? Porque la Escritura en el capítulo 7 nos revela otra escena. Y nos dice, volteen a ver hacia la salida del sol. Viene subiendo otro ángel. No un ángel, para que no fuera común. Otro. Y si esos tenían poder para, ¿cuál sería el poder entonces de este otro ángel? Y el verso 2 de este capítulo 7 dice, y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, de oriente, teniendo el sello del Dios vivo. Y es muy interesante, ¿eh? El nacimiento del oriente. Acuérdese usted que la adoración de los hijos de Adán fue precisamente hacia el lado oriental. Ahora, este ángel que subía del nacimiento, ¿quién era? Bueno, muchos interpretan, y no vamos a entrar en
conflicto de explicaciones. Es muy posible que tengan razón al decir, interpretar que este ángel necesariamente era Cristo mismo, de donde venía subiendo del oriente, tenía el sello del Dios vivo. Pero no solo eso, sucedió algo más. De repente habla con una gran voz para darles órdenes a esos 4 ángeles. Y si tenía ese poder, esa facultad, esa jerarquía, pues entonces era un ángel importante. Y les habló con gran voz a esos ángeles. Que no hicieran daño a la tierra y al mar. Les da órdenes a esos 4 ángeles, según el verso 3. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Y era todo lo que había pasado en el capítulo 6 anterior. Capítulo 6, el 6º sello. Y aquí, justamente, cuando da esa orden, se introduce la razón de esa orden que les está dando. Es que antes de dañar la tierra, había algo que tenían que hacer, les dijo el ángel. Antes de hacer daño a la tierra, había algo que se tenía que hacer. Antes de causar ninguna tragedia en la tierra, en la mar, o en los ángeles, o en los árboles, usted preguntaría, ¿pero qué cosa detuvo a los ángeles? Porque ellos tenían poder para hacer daño. Aquí le dijeron el ángel que venía del oriente. Le dijo, no hagan daño. Pero no le hagan daño a la tierra todavía. Y se detuvieron. Aunque ellos definitivamente iban a dañar la tierra, la mar, los árboles. Pero cuando ese ángel les da esa orden, les dice también por qué les daba esa orden. Y le dice, no hagan nada ni daño ni en la tierra y en el mar. Hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. En ese momento, el ángel introduce otro grupo. Se abre otro escenario. Los llamados siervos de Dios. Siervos de Dios, pues ¿quiénes eran estos? Así que, mire, estamos redondeando. Tenemos el terremoto. Lo sucedido en los montes, a las islas. Tenemos a los 4 ángeles que tienen poder para dañar la tierra y el mar. Pero aparece ese otro ángel
que tiene la facultad de ordenar y les da una orden categórica. No hagan ningún daño a la tierra ni a la mar, nada, hasta que los siervos de Dios sean señalados, puede ser sellados. Y dice el verso 4 que eran 144,000. Ya tenemos el problema de la tierra, tenemos los 4 ángeles, tenemos el ángel que subía del lado oriental y que dio la orden, y ahora tenemos a este grupo que según el verso 4 dijo que eran 144,000 los siervos que iban a ser sellados. Pero note, iban a ser 12,000, pero de cada tribu, no de diversas naciones. Mientras que la iglesia está compuesta de redimidos de todas las naciones del mundo, de todo linaje, de toda tribu y de toda lengua. Entonces esto no era la iglesia. Estos eran hebreos. Por lo tanto, decimos, no eran la iglesia, porque la iglesia está integrada por gentes de toda nación, mientras que estos 144,000 son hijos de Israel, son 12,000 de cada tribu. Pero ellos son hebreos estricta y exclusivamente. Y la pregunta sería, ahora tenemos a 144,000 que van a ser sellados para el servicio de Dios. ¿Qué clase de servicio? O bien, ¿y estos para qué? Porque ya no tienen un trabajo en la tierra. Porque la iglesia ya está con el Señor. Usted lo ve en el capítulo 4, en el capítulo 5, una multitud de todas las naciones cantándole al Señor: digno eres, Cordero, de recibir la honra, la gloria y la alabanza, porque nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje, de toda tribu y de toda lengua. Ellos ya están con el Señor. Lo que sucede en la tierra nada tiene que ver con ellos. Y entonces vuelvo a insistir, la iglesia no hay ni siquiera una idea de que tenga que estar en la gran tribulación aquí en la tierra. Y ahí en ese punto es donde comenté de igual manera, dije, fíjese bien lo que le voy a decir. No olvide que el Espíritu Santo se encargó del Señor Jesús. El Verbo se hizo carne y el nombre de él era Jesús. El Espíritu Santo se encargó de ser el tutor o tutelar de Cristo. El Espíritu Santo se encargó de guiar al Señor todos los días de su ministerio. ¿Desde cuándo? Desde su encarnación, engendrado por el Espíritu Santo.
estuvo en el bautismo del Señor Jesús en el río Jordán y posó sobre él, significando que el Señor Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Diría al Señor: por cuanto me ha ungido Dios con Espíritu Santo. Fue el que lo llevó al monte de la tentación. El Espíritu Santo estuvo en el día de su muerte, en el Calvario. Usted me va a decir, hermano Ramos, ¿y de dónde saca usted eso? Bueno, le voy a decir, ¿no dice acaso la Escritura? Fíjese bien, por allá por Hebreos, que por el Espíritu eterno Cristo se ofreció a sí mismo. Qué interesante. O sea, en el sacrificio, el Espíritu Santo no lo abandona. Había estado con él, lo había guiado. ¿Por qué no iba a estar ese día en el monte Calvario? Pero no encuentra usted versión fuerte, solo cierta idea. Luego, por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo. El Espíritu Santo lo promovió en la cruz del Calvario, pero no aparece el Espíritu Santo. Interesante. El Señor Jesús muere, es sepultado, y fue el Espíritu Santo el que resucitó al Señor Jesús. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, porque a veces el creyente se aferra. Es que el Señor Jesús dijo que Él tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar. Si no, eso es una gran verdad. El Señor Jesús podía levantarse de entre los muertos con su propio poder. Pero no lo hizo así. Y le voy a decir ahorita por qué. A nosotros los creyentes nos debe pasar todo lo que a Cristo le pasó. Es decir, si Cristo se hubiera levantado por su propio poder, luego entonces cualquier hombre podría levantarse. No ha habido en la tierra ningún hombre que haya podido levantarse de entre los muertos por sí mismo, incluyendo en este caso al Señor Jesús, que pudiendo levantarse entre los muertos, no lo hizo. Significando esto que ningún hombre se levanta de la tumba por sí mismo. ¿Y cómo se levantó el Señor Jesús? El Espíritu Santo, el que lo había encarnado, el que lo había guiado, el que había estado con él ese día de su resurrección. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, ¿quién es el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos? El Espíritu Santo. Procedía eso, no que se levantara solo. Y entonces el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, si mora en vosotros, dijo Pablo, porque el creyente, en el creyente mora el Espíritu de Dios. Incluso el día que el Señor levante a su pueblo, no va a cometerse ningún error de apreciación, porque el Espíritu Santo conoce a los que son suyos. Qué precioso detalle
Fíjese usted lo importante. El Espíritu Santo fue el que levantó al Señor Jesús de los muertos. Aún pudiendo el Señor Jesús hacerlo, no lo hizo porque había un proyecto de semejanza con la iglesia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Es decir, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a resucitar a todos los creyentes, a todos los fieles. Así como resucitó a Jesús, así resucitaremos nosotros en una operación del Espíritu Santo. ¿Ve usted qué detalle tan bonito? Por eso cuando el Señor Jesús se va a su Padre, Él no se va por su cuenta. Usted me va a decir, hermano, acuérdese que en Juan 6 el Señor le dijo a la gente, ¿qué diríais si vierais al Hijo del Hombre que sube a donde antes estaba? ¿Ve cómo sí podía? Sí podía, pero no lo hizo. Porque se rompería la relación. Porque no ha habido y ni hay un hombre siquiera en toda la historia del mundo que se pueda levantar de entre los muertos y subir al cielo. No, Señor. Es necesario que el Espíritu Santo que levantó a Jesús y que después se encargó de llevar a Jesús al Padre, ese mismo Espíritu que levanta a los creyentes y los resucita, y a los que estén vivos los transforma. Ese mismo Espíritu levanta a la iglesia para entregársela a Cristo, sucediéndole a la iglesia lo mismo que le sucedió a Cristo. ¿Dónde dice que a Cristo le sucedió? En el capítulo 1 del libro de los Hechos. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, sí. Dice que estaban ya en el monte de las Olivas. Y el Señor Jesús les está dando instrucciones de que no se muevan de Jerusalén, que esperen la manifestación en ellos del Espíritu Santo. Él vendrá sobre vosotros. ¿Qué es lo que Jesús había dicho? Si yo no me voy, no puede venir Él. Es un intercambio. Pero dice, hablando con ellos, el Señor fue levantado. No dice el Señor se fue. No, el Señor Jesús fue levantado. Quiere decir que alguien lo tomó. ¿Quién fue? El Espíritu Santo. Cuando lleva a Jesús a su Padre, lo entrega a su Padre. Y ahí hay una idea muy preciosa, que el Padre le habrá de decir, siéntate a mi diestra. Siéntate a mi derecha. Y luego también que lo nombró heredero de todo el universo. Qué lindas cosas. Pero, no olvide esto. Cuando el Espíritu Santo entrega a Jesús a su Padre, Él ha cumplido su tarea como tutor, como responsable de Cristo. Y entonces ahora, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Ahora sí, habrá de venirse de nuevo a la tierra para tratar con Israel. Lo mismo que hizo el Espíritu Santo en el Señor Jesús,
es lo mismo que hará con nosotros. Pero luego Él viene y viene a Israel. Joel 2 habla de un avivamiento, pero Joel 2 es un profeta del pueblo. Es un profeta de Israel. Y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ese suceso que se da según Joel 2 coincide con que el sol se oscurece, la luna se torna en sangre, las virtudes de los cielos son conmovidas, las estrellas caerán del cielo, que es justamente acontecimiento de la gran tribulación. No son señales antes del arrebatamiento de la iglesia. Según Joel y según Mateo 24 también, son señales de la segunda venida de Cristo. ¿Y a qué viene entonces? O sea, ¿para qué mandarlos levantar a 144,000? Que se consideran, según muchos intérpretes, como un grupo de predicadores del reino. Pero antes de ir más allá, oigamos la profecía de Mateo 24:14. ¿Sí? Espero que usted sea muy rápido con su Biblia. Mateo 24:14 dice así. Y le voy a hacer otra vez el recordatorio. Estos evangelios de Mateo son para Israel, no para la iglesia. Si usted le aplica lo que dice en los capítulos 24 y 25, pues usted dice, no, la iglesia aquí está. Y será predicado este evangelio del reino, ¿dónde? En todo el mundo, para testimonio a todos los gentiles. Y entonces vendrá el fin. Ya habíamos alguna vez hablado algo de esto. Testimonio. Primero que nada, yo creo que hay que considerar qué cosa es el evangelio del reino. Mire, vamos a empezar a decir lo siguiente. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos en el contexto profético y bíblico viene siendo el reino de David, que ha de ser restaurado por el hijo de David. Tiene que estar un hijo directo de David para que se cumpla la palabra, un hijo tuyo se sentará en el reino, en tu reino. Y que inclusive en Hechos 1, cuando el Señor le está diciendo a los discípulos que no se vayan de Jerusalén, que va a enviar el Espíritu Santo, ellos le dan interpretación en el capítulo 1 y le dicen, entonces vas a restaurar el reino en estos días. ¿Cuál reino? Pues el reino de David. Pues era el que estaba caído. No el de arriba, el de aquí de abajo. Ese es el reino de David.
Grábesela. Mientras que el reino de Dios, en los términos estrictos, es donde está Dios, ahí arriba. Y voy a hacer una comparación. El reino de David se ha de instalar, pero no se ha instalado. Mientras que el de arriba ha estado instalado eternamente. Si nota usted, no es la misma cosa. Pero este reino de David necesariamente pertenece al reino de los cielos. Aunque no sea el reino que está allá en el trono de Dios, pero pertenece al reino de Dios. Entonces, para ir ubicando las cosas, más o menos. Por otro lado, el evangelio del reino tiene que ser predicado. ¿Qué es el evangelio del reino? La mayoría de los que comentan dicen, pues es la predicación de la gracia. No, no es lo mismo. Y no es lo mismo porque el evangelio del reino de los cielos, que era un evangelio que daba testimonio del trono de David, no trataba nada sobre la gracia. Y los predicadores del evangelio del reino fueron Juan el Bautista, el Señor Jesús, los discípulos. Pero a ellos se les hizo la aclaración que no fueran con los gentiles, ni siquiera con los samaritanos, que tenían cierta relación, no sé si eran primos o tenían algún parentesco, pero los judíos al parecer no, de ese tiempo no los querían. De tal manera que Juan Bautista, Jesús, anunciaban el evangelio del reino de los cielos. ¿Qué era decir el evangelio del reino? Anunciarle a Israel, se va a establecer el reino de David. Prepárense, arrepiéntanse para que estén bajo su tutela. ¿Vamos bien? Juan el Bautista no fue un predicador de la gracia, fue un predicador estrictamente de la ley. Y la Escritura lo enseña. Pero, y ahora sí regreso y le digo, ve por qué insistimos en explicar y decir, el Señor Jesús no instaló el reino de David porque no vino a instalarlo. Él vino a cumplirle la promesa a Abraham que Dios había hecho. En ti serán benditas las naciones de la tierra. En ti serán benditas. Interesante. Y al ir a la cruz, el Señor pagó por nuestros pecados. Y la raza humana a partir de ahí encuentra redención en el trabajo del Señor Jesús. Y aquí me regreso a varias cosas que he enseñado. Yo he dicho, es muy evidente que el Señor Jesús no quería reinar. Cuando multiplica los panes y los peces, la multitud emocionada quiso hacerlo rey. Él no aceptó. Sin duda, la explicación de ello sería, entonces no es el Mesías, porque el Mesías viene a reinar. Este no quiere. ¿Saben qué? No tenemos nada que ver con él. Y viene el abandono masivo.
al Señor Jesús en el capítulo 6 de Juan. Y por otro lado, el Señor Jesús provoca, y es correcto lo que digo, provoca conflicto con el liderazgo judío. Acuérdese cuando va y sana a aquel hombre que había sido ciego. Encontramos varios casos donde el Señor Jesús le hizo frente al liderazgo a que si decidiera a ejecutarlo, porque el Señor Jesús quería no ir al trono, quería ir a la cruz, porque en el trono se reina, en la cruz se salva, se redime. Y el Señor Jesús, si Él hubiera muerto, o si Él hubiera reinado, se hubiera sentado a reinar en Israel, Israel tendría un rey, pero no tendría un redentor, porque es la redención la que salva el alma. Y si lo vemos de otro punto de vista legal, se dice que lo que es primero en tiempo es primero en derecho. Consecuentemente, lo que correspondía era que primero el Señor Jesús muriera por los pecados, cumpliéndole a Abraham la promesa, y después de eso, que reinara, cosa que hará en su segunda venida. ¿Qué le parece? Yo creo que usted, me interesa que usted las analice. El evangelio del reino tenía que ver exclusivamente con el reinado de David, en el cual reinaría su hijo y que fue proclamado solo a los hijos de Israel. Mateo 10, 5 al 7. No vaya, no me mandaron con los gentiles, solo con los hijos de Israel. Pero en cambio ahora, en lo que sería la gran tribulación, ya los días finales, el Señor Jesús dice que sería predicado este evangelio del reino, no el evangelio de la gracia. ¿Por qué predicarlo por todo el mundo en el tiempo de la gran tribulación? Le voy a dar una idea. Yo no sé cuánto tiempo tengamos todavía, pero le voy a dar esta idea. ¿Por qué predicar en todo el mundo gentil? No con todo Israel. Porque en Israel ya se proclamó el evangelio del reino cuando Él vino la primera vez. Lo que predicó Juan, lo que predicó Jesús, lo que predicaron los apóstoles, el resto de discípulos. Predicaron, la nación recibió el mensaje del reino. Es decir, la obra se terminó. Y aquí entramos a un principio muy interesante, que está establecido, que cuando Dios establece o da una orden para que algo se ejecute, ese trabajo o esa orden debe ejecutarse sin falta. No acepta Dios trabajos inconclusos. Ningún ministro puede presentarse a Dios sin haberle terminado su trabajo. Esto es muy duro, pero es la verdad. Y lo que es el evangelio del reino, que tiene que ver con Israel, ese en realidad podemos decir que se cumplió en los días de su carne,
en esos 3 años de ministerio que el Señor Jesús estuvo en Israel. De tal manera entonces que podemos decir, misión cumplida en lo que tiene que ver con anunciar a Israel, esa tarea se cumplió. Pero este otro no es a Israel, es al mundo gentil. Ir con el mundo gentil. ¿Pero por qué? Pues porque el evangelio del reino nunca fue predicado a los gentiles en realidad. Y faltaba cumplir esa tarea. Por lo tanto, ahora va a enviar mensajeros que prediquen, dijo Mateo 24:14, será predicado este evangelio del reino por todo el mundo. Es decir, va a ser a todo el mundo gentil. Porque el evangelio del reino no ha sido predicado en todo el mundo gentil. Y es una tarea inconclusa. Y no se puede dejar eso a medias. Y la tercera cosa, entonces vendrá el fin. Y a los hermanos preguntan, ¿el fin del mundo? ¿O el fin de qué? El fin del tiempo de la gracia. El fin del tiempo de la plenitud gentil. O el fin del tiempo de los gentiles. O el fin de una edad. O el fin del mundo. Este último, nomás se lo menciono, pero vamos a dar por terminado y entraremos en la próxima lección. El fin del mundo. Muchos hermanos dicen, se va a acabar el mundo. Déjeme decirle algo. Tranquilícese. Porque después que el Señor Jesús viene en su segunda venida, establece su reino, un reino de 1000 años. Pues a la tierra todavía por lo pronto le damos 1000 años más. Entonces no está hablando del fin del mundo. Está hablando sin duda del fin de alguna edad. De eso es lo que vamos a hablar. Mis hermanos, yo espero que esta charla haya sido una bendición. Vamos a pedir al Señor que Él nos ayude. Padre Santo, necesitamos que tú nos abras el entendimiento, que nuestro corazón sea abierto para entender estas cuestiones sutiles, pero tener tranquilidad, alegría, gozo, porque a la tierra y a los hijos de Dios les espera un buen tiempo. Te agradecemos que nos hayas ayudado hasta aquí. Por Cristo Jesús. Amén.